Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos con más y bueno, recientemente ha sido una noticia muy lamentable y es que el Ecuador se convirtió en el tercer país de América con más desplazados por la violencia. Más de 100.000 personas han huido de sus hogares en el 2024 por la escalada de violencia. Esto lo afirma el Consejo Noruego para los Refugiados. Ecuador solamente es superado por Haití y Colombia en la región. Así pues, el Ecuador registró por primera vez cifras oficiales de desplazamiento interno por conflicto y violencia ante el Consejo Noruego para los Refugiados, alcanzando los 101.000 casos, una cifra sin precedentes que lo ubica como el tercer país más afectado. El informe global del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo, que se publicó recientemente en mayo de este año, detalla que el incremento de la actividad criminal en el país ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, cerrar escuelas, rehacer sus vidas y en condiciones de incertidumbre. Además, el aumento de familias desplazadas refleja la agudización de la violencia armada en nuestro país y el control territorial ejercido por los grupos criminales en provincias especialmente como Esmeraldas, Manabí, El Oro, Guayas y también zonas cercanas a Quito. Esto señala el reporte. Y bueno, si comparamos con Haití, tiene 889.000 desplazados por el conflicto y violencia, Colombia 388.000, y bueno, presentan cifras superiores a la región, pero el Ecuador está tercero, más de 100.000 personas que han huido de sus hogares en el 2024. Veamos qué sucede en 2025, pero es preocupante. Justamente estamos con Fernando Carrión, quien es sociólogo, además docente universitario, y le doy la más cálida bienvenida para analizar esta situación. Bueno, por primera vez se presenta ante este Consejo Internacional estas cifras y nos dejan en tercer lugar. ¿Qué podemos decir de esta realidad tan dolorosa, Fernando, y lo que esto implica para la sociedad? Bienvenido y gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de conversar con la amplia audiencia que tienen. Sí, a mí también me llamó la atención poderosamente ese dato, esa información, porque, por ejemplo, Colombia tiene 47 millones de habitantes y nosotros 18. Y entonces eso mostraría que la tasa por persona en el Ecuador está a un nivel muy alto, muy alto. No solo es la cifra absoluta, sino también esta relativa. Ahora, ¿cómo se produce esto? Yo supongo que es básicamente por el tema de violencia y esta diversificación de los hechos delictivos que hemos vivido en estos últimos 4 o 5 años, y donde me parece que el elemento más importante debe ser las vacunas, las extorsiones. ¿Por qué? Porque eso varía desde los sectores más bajos ingresos que les cobran $10 al mes hasta los más altos, que puede ser una cosa pues ya incluso inmanejable. Y entonces eso ha hecho que en algunos lugares, en algunos barrios, las tiendas, la vulcanizadora, etcétera, tenga que cerrarse porque no tienen la capacidad económica para pagar. Y no solo eso, sino que el cerrar significa tener que irse. Y entonces me parece que los desplazamientos que están ocurriendo en gran parte a lo que ocurre es que esos territorios empiezan a quedar en manos de estas estructuras criminales y por lo tanto ese mercado está directamente beneficiado para ellos. Eso es muy preocupante. Por ejemplo, zonas y barrios como Socio Vivienda en Guayaquil, al noreste de la ciudad de Guayaquil, se reporta que hay desplazamiento forzado de al menos 77 familias solamente de ese barrio. Claro, son familias que les exigen pagar vacunas diarias de más o menos $2 diarios. Se escuchan balaceras todas las noches y siempre está en disputa este territorio, en disputa de las bandas. Entonces, lo más lógico es que las familias se desplacen, pero claro, ¿hacia dónde van esas familias? ¿Qué hacen con sus hijos, con sus vidas, ¿no? Porque se desplazan, pero no tienen como que un lugar definitivo o una solución definitiva. No, en absoluto, porque simplemente lo que hacen es ir a otro lugar donde probablemente va a ocurrir lo mismo o está ya ocurriendo lo mismo, porque
En general, esos desplazados se dirigen hacia los lugares donde tienen contactos, donde tienen relaciones, donde hay vínculos familiares. Y esos son lugares también absolutamente precarios, que probablemente también existen cosas de este tipo. Pero pongamos que llegan a un lugar mejor en términos de que no haya estas extorsiones, pero las condiciones de vida van a ser totalmente complejas, porque ¿de qué va a vivir? El chico que estaba estudiando en el colegio, la escuela, etcétera, ¿dónde va a ir? Entonces, son muchas cuestiones que significan estos desarraigos del territorio y no solo son los costos económicos, sino los costos familiares, sociales, culturales que son francamente muy dolorosos. Ahora, ¿qué significa para una sociedad que exista estos dramas de desplazamiento forzado? ¿Qué pasa con las familias que quedan rotas o que de alguna manera tienen que cambiar sus hábitos, lo que conocían, su barrio, su escuela, su colegio? ¿Cómo funciona eso y cómo afecta a la sociedad en general? O sea, cambia todo, porque el territorio es una forma de pertenencia, es una forma de vínculo, etcétera. Y entonces, por ejemplo, si a mí me desplazan, yo pierdo las relaciones laborales, o pierdo mi negocio, o pierdo mis relaciones de apoyo que tenía, el lugar donde iba a comprar, donde iba, qué sé yo, a hacer el ocio. O sea, cambia todo, cambia todo. Y entonces son cambios traumáticos, al menos en los primeros meses, años, hasta que vuelva a reconstruir todo ese tipo de cosas. Y como decía hace un momento, nada raro es que vuelva a vivir lo que ya vivió en el lugar donde antes residía. Entonces, la situación es muy complicada. Yo creo que aquí ya el gobierno debería tener una política explícita para apoyar a esta gente, porque si no, también lo que puede ocurrir es que sin otra opción, o sea, le va a tocar entrar también con estrategias de sobrevivencia que pueden ser robos, hurtos, etcétera, con lo Claro. cual no solo que se produce el desplazamiento, sino también la incorporación de nuevos actores al proceso delincuencial, ¿no? Y frente a eso, ¿qué soluciones se puede dar desde el Estado, desde la sociedad civil? No, yo creo que el Estado es el que tiene que establecer una política. Nosotros no hemos tenido este tipo de hechos, pero ya estamos teniendo. Desde el 2023 ya se empezó a percibir una cosa de este tipo, en el 2024 ha crecido y este año me da la impresión que está mucho más alto. Y entonces ya es una situación que amerita tener una política. Y entonces aquí tiene que haber, yo supongo, acuerdos con municipios, por ejemplo, para políticas de vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el Ministerio de Economía, etcétera, para encontrar alternativas de manera conjunta que se puedan hacer con estos grupos de desplazados. Bueno, qué grave todo esto y el hecho de que nuestro país esté en tercer lugar de personas, por número de personas desplazadas por la violencia, debería realmente encendernos las alarmas. Por ejemplo, Haití está en primer lugar, Colombia en segundo lugar y como dice Fernando Carrión, claro, Colombia tiene una población muchísimo mayor que la de Ecuador. Eso significa que la tasa por persona de nuestro país es muy grande. eh, ¿Y eso qué puede reflejar de la violencia que estamos viviendo, Fernando? Porque por más que se den estados de excepción, por más que se crean nuevas leyes, la situación de la violencia parece estar muy lejos de solucionarse. Es que da la impresión que la estrategia que se está siguiendo no corresponde con lo que está ocurriendo. Si nosotros simplemente comparamos dos momentos en términos de la tasa de homicidios, cuando el presidente Noboa llega a ser presidente por primera vez a fines de noviembre, la tasa de homicidios era 44, 45 homicidios. Pero ahora, el 24 de mayo, cuando se posesiona nuevamente, es decir, un poquito más de un año y medio, la tasa de homicidios ya está sobre los 50. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las políticas que se han venido aplicando no han dado los resultados que se esperaban. Entonces, yo creo que lo lógico sería que el gobierno se siente, haga una evaluación, pues ir hacia adentro, invitar a gente que conoce del tema y ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que no se ha hecho. Y entonces creo que ahí se podría generar grandes acuerdos nacionales porque tal como está la cosa no puede quedar en manos de la policía y las Fuerzas Armadas de forma exclusiva.
Bueno, es complejo, es lamentable tener esta noticia, así como la violencia sigue incrementándose en nuestro país, se incrementa el número de desplazados por esa misma violencia y mientras tanto las bandas criminales siguen cobrando territorio, siguen proliferando y siguen tomándose espacios que antes, bueno, le pertenecían a familias. Frente a eso, Fernando, ¿cómo se vislumbra el futuro de nuestro país con tanta banda, con tanta proliferación de delincuencia? Y de drogas sobre todo. Y yo lo que veo es que desde el mes de octubre del año pasado ha habido una recomposición de las estructuras criminales. En el siguiente sentido, sufrieron golpes importantes en sus cabecillas y eso significó que al interior de estas mismas organizaciones se produzcan rupturas, divisiones. Entonces, unos se quedaron con las relaciones internacionales, que son las que dan los resultados, réditos económicos más importantes, porque son las que manejan el narcotráfico, pero las otras que se quedaron al margen de eso, tuvieron que buscar nuevas opciones, y esas nuevas opciones son las que estamos hablando este rato, es decir, lo que significa el secuestro, lo que significa la vacuna, la extorsión. Por eso es que a partir de ese momento hay un crecimiento mucho mayor de este tipo de hechos. Y lo que está produciendo es justamente lo que estamos analizando hoy día, esta forma de desplazamiento de la gente, que a la larga termina siendo una especie de causación circular. ¿Qué quiere decir esto? Que la causa principal es la violencia, pero a su vez estos desplazamientos puede producir que la violencia se incremente justamente a raíz de estas personas que generan, como decía hace un momento, una estrategia de sobrevivencia y entonces reproducen los hechos delictivos. En otras palabras, si no se encuentran soluciones a los grandes problemas, estos problemas pueden ser un caldo de cultivo para que nuevos puedan ocurrir. Por eso es que en el mes de octubre empieza una tendencia creciente de la tasa de homicidios que ha hecho que en este año los primeros 4 meses sean los más violentos de toda la historia del país. Y por otro lado, se incrementa incluso más esto que veíamos hace un rato de lo que significan las vacunas y las extorsiones. Y esta fragmentación de las organizaciones criminales a lo que ha conducido es que también haya un copamiento del territorio nacional y que algunas de estas organizaciones criminales empiecen a tener vínculos internacionales en el sentido de reproducir los hechos delictivos, por ejemplo, en Perú y en Chile, que eso ya se ha detectado. Y entonces eso hace que hayan más organizaciones y que estas organizaciones sean más poderosas y que tengan más recursos económicos. Qué complejo y es como un círculo vicioso del que parece que no se sale. Y Fernando, antes de terminar, quiero preguntarle los esfuerzos que está haciendo el gobierno, estas leyes recientemente aprobadas para luchar contra la economía criminal. Y bueno, ¿cómo vemos para ese fin que dicen que ha sido creado? ¿Usted cree que va a ayudar de alguna manera a golpear el tema financiero de las bandas narcodelictivas? Bueno, lo que se ha hecho es presentarle a la Asamblea esto que llaman los proyectos económicos urgentes, que es una alternativa que tiene nuestra legislación de que el presidente pueda presentar proyectos urgentes para que se aprueben en 30 días. Caso contrario, se aprueban pues, simplemente por el Ministerio de la Ley. La impresión que yo tengo es que no están enfocados hacia el tema económico central, porque principalmente el tema de lavado y el tema de la minería ilegal está localizado en, por ejemplo, el lavado en el sector turismo, en el sector inmobiliario, en el sector financiero, en el sector comercial, en las monedas electrónicas. Y frente a eso no hay nada, no hay nada. Y entonces, la gran cantidad de recursos que se está generando ahí, yo hablo de 4.000 millones de dólares, que son los cálculos que he hecho, el presidente habla de 30.000 y el embajador de Italia habla del 30% del PIB, es decir, más, que yo creo que esos datos no corresponden con la realidad, pero bueno. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que de acuerdo a estudios que se han hecho en otras realidades, desgraciadamente no acá, más o menos el 25% de estos recursos ilegales se dirigen hacia la reproducción del ilícito. Claro. Si son 4.000 millones de dólares, pues estarían dedicados 1.000 millones de dólares a esto. Y eso es corrupción, eso es pago
a las 60.000 personas que yo he calculado que pueden tener estas organizaciones, a la compra de armas, etcétera. Y entonces, yo creo que ahí se explica, por ejemplo, esta salida o esta fuga de esta persona privada de la libertad, que dice que ha pagado $1 millón, que frente a los $1.000 millones que digo que es para la reproducción del ilícito no es nada, pero, pero $1 millón para una persona, para 10 personas, ya es una cantidad importante, ¿eh? Y lo curioso que uno de los uniformados que está preso por la fuga de este alias Fede apeló a la prisión preventiva citando justamente a la nueva norma que recientemente se aprobó, que es esta ley de solidaridad nacional y bueno, ahora invocada para liberar militares. Pero claro, si están implicados en estos casos también resulta complejo, ¿no? No, sin duda, porque además yo creo que el gran problema que hay aquí es que la misión de las Fuerzas Armadas son dos constitucionalmente, el tema de soberanía y el tema de la integridad territorial, pero está más de un año y medio en el sistema carcelario. Y entonces eso produce lo que está produciendo. Y ya digo, pues, según la información pública, pues se ha pagado $1 millón. Es una cantidad muy grande, $1 millón, pero es una cantidad pequeña frente al conjunto de recursos económicos que tienen. Entonces, si ustedes se ponen a ver, esta persona entró a un dispensario médico. De ahí entraron 5, salieron 4. Salió vestido con uniforme militar y luego iba por distintos lugares hasta salir del recinto carcelario. Eso hay mucha gente que está ahí involucrada y esto significa que ellos tienen inteligencia criminal. Y eso no es una persona, eso no es una conversación telefónica, esa es una estrategia donde hay mucha gente, donde hay tiempo, donde hay organización. Y entonces, que la inteligencia del sistema carcelario no haya descubierto eso, pues lo que nos demuestra es que no está funcionando bien. No está funcionando, está involucrada con esta gente. Qué complejo, Fernando. Y quiero agradecerle por acompañarnos esta mañana analizando dos temas importantes. Bueno, una es estas cifras de las personas desplazadas de nuestro país. Somos el tercer país en la región, lamentablemente, por número de desplazados, en este caso por violencia. Y también, bueno, el tema de la violencia en sí y todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional para tratar de acabar con este mal. Pero bueno, parece que muchos de esos esfuerzos no son suficientes. Gracias a Fernando Carrión, sociólogo y docente universitario. Gracias por acompañarnos en esta mañana.